Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Violeta Málaga y el tema de hoy es ¿la psicología es una ciencia? Y sí, la psicología se considera una ciencia porque utiliza el método científico para estudiar al ser humano, su pensamiento, cómo siente, sus emociones, la forma de relacionarse, cómo construye su personalidad, entre otros aspectos que son propios de los seres humanos. Los orígenes de la psicología como ciencia. Wilhelm Wundt, en 1879, fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Esta fecha es considerada el referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Otro suceso que marcó el desarrollo de la psicología fue el surgimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencia que pueden existir dentro del conocimiento humano. En efecto, Wilhelm Dilthey, en 1883, publica el primer volumen de su obra Introducción a las Ciencias del Espíritu, donde sostiene que la historia, la filosofía, la psicología, el arte, entre otros, no pueden tener el mismo método científico que las ciencias de la naturaleza, puesto que su objeto de estudio es distinto. En otras palabras, el método experimental no puede ser su método de investigación. Muy pocos años después del surgimiento de la psicología como disciplina formal separada de la filosofía, surge esta polémica y entonces emergen distintas interrogantes, como ¿es una ciencia de la naturaleza o del espíritu? Y ¿debe explicar o comprender las acciones humanas? Toda esta discusión se problematiza aún más porque después de que Wundt creara la primera corriente psicológica llamada estructuralismo, en Estados Unidos surgió el funcionalismo, que fue promovido por William James. En Viena, Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis. En Alemania, la psicología Gestalt, que fue promovida por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kafka y Kurt Lewin. Y en Maryland, en los Estados Unidos, Watson promueve el conductismo. Así que en los primeros 35 años de existencia de la psicología como disciplina formal, ya habían 5 corrientes psicológicas, indagando distintos aspectos de la conducta y de la mente del ser humano, con posturas teóricas diversas y entre algunas de ellas abiertamente encontradas. Ahora hablaremos de los métodos de la psicología como ciencia y también de las teorías. Los métodos de estudio en la psicología son las formas en las que los investigadores de esta ciencia social desarrollan sus conocimientos sobre el comportamiento de la mente humana. Todos ellos están basados en el método científico y el uso de uno u otro depende de la situación y del tema de estudio concreto en cada momento. La mayoría de estos métodos de estudio derivan de otras ciencias, tanto como las ciencias naturales o sociales. Cabe mencionar que las entrevistas estructuradas y los estudios de caso son algunos de los métodos más típicos y de hecho han ayudado a avanzar enormemente nuestro conocimiento sobre la conducta humana. Tenemos aquí una lista. Vamos a ahondar en ciertos puntos. La entrevista. La entrevista es un método empleado especialmente en el ámbito clínico de la psicología. Esta consiste en una interacción que tiene lugar entre un especialista y un paciente, en la que se intercambia información enfocada en determinado contexto. Esta busca explicar los motivos más esenciales de las conductas de los pacientes. Para ello pueden hacer preguntas cerradas o abiertas. De hecho, usualmente se aplican ambas, dependiendo del momento de la entrevista en que cada tipo sea más oportuno. Otro es el método experimental. El tipo de investigación que proporciona datos más fiables es el experimento. Es el que más se basa en el método científico tradicional. Derivado de disciplinas como la química o la física, se basa en el control de todas las variables posibles, salvo dos, la variable independiente y la variable dependiente. Otro método es el estudio de gemelos. Este tipo de estudio se realiza especialmente para identificar las influencias que pueden tener los ámbitos ambientales y genéticos en los comportamientos de las personas. El estudio de los gemelos es la metodología más eficiente para ahondar sobre las implicaciones genéticas en diversos aspectos de los individuos. Estos estudios consideran la comparación entre gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos. Los gemelos monocigóticos son genéticamente iguales, mientras que los disigóticos comparten solamente la mitad del genoma. Bien, ahora pasamos a hablar de las técnicas. La primera, el psicoanálisis. Esta es una de las teorías más conocidas y fue creada por el médico Sigmund Freud, quien se dedicaba al tratamiento e investigación de múltiples trastornos psicológicos. La base del psicoanálisis
es el estudio de los procesos mentales a raíz del funcionamiento de la mente inconsciente. La teoría del psicoanálisis tiene 4 bases principales: la pulsión, conflicto, la supresión y el inconsciente. Para Freud, cada una de las acciones de la mente son consecuencia de un conflicto entre diferentes fuerzas. Este conflicto provoca la superación de las experiencias vergonzosas o dolorosas por parte de la mente. Cuando ocurre la supresión, estas experiencias no desaparecen, sino que quedan resguardadas en una dimensión de la mente llamada el inconsciente. Partiendo de esta idea, el psicoanálisis intenta descubrir cuáles son las ideas ocultas de la dimensión inconsciente de la mente, ya que estas pueden afectar a la personalidad y el comportamiento de las personas. Cabe mencionar que la teoría del psicoanálisis considera que el contenido psicológico del inconsciente se manifiesta a través de los sueños, lapsos y ansiedades. Otro es el cognitivismo. El cognitivismo es la rama de la psicología enfocada en los procesos mentales como la extracción de inferencias, la percepción y la planificación. Todos estos procesos tienen en común el hecho de que no se consideran medibles y han sido históricamente percibidos siempre como privados. Otra es la psicología humanista. De hecho, no se limita en un solo aspecto como otras teorías, sino que lo valora en toda su esencia: emociones, pensamientos, contexto vital y comportamientos, todo con el objeto de desarrollar tratamientos y soluciones para sus problemas. Hablamos ahora de los dilemas éticos en el quehacer psicológico. Los dilemas éticos son un elemento de gran interés que pone a prueba nuestras convicciones y creencias y nos obligan a reflexionar sobre lo que nos motiva y cómo nos organizamos y participamos en nuestro mundo. Y no se trata de algo abstracto y ajeno a nosotros, sino que pueden formar parte de nuestro día a día. Vamos a hablar de las causas de los dilemas éticos: la conciencia, la corrupción, el desconocimiento de los principios, la devaluación profesional, la falta de claridad, la falta de educación, la falta de reflexión, pero considero personalmente que sobre todo es el abandono que tenemos por parte del gobierno, nosotros como futuros profesionales en la salud mental. Yo considero que ese es el dilema más grande en el quehacer diario de un psicólogo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.